Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Curtido Naranjo, el curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Tutor Mariano Esteban Romero, número de grupo 162, fecha 6 de abril del 2018. En el siguiente video les voy a presentar lo correspondiente al paso 2, unidad 2, reconocimiento de la comunicación y la interacción social, del tema redes sociales. Concepto: son sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los que puedes conocer o no en realidad. Es un medio de interacción social y lo único que necesita es tener internet. Características principales: es un medio de interacción con distintas personas. Se puede crear relaciones interpersonales. Permite una gestión muy eficiente. Permite crear un ambiente de trabajo favorable. Mejora la comunicación. Con las redes sociales es posible chatear, enviar mensajes, crear blogs, personalizar páginas, subir fotos y videos. Objetivos: se pueden crear contenidos, aumentar la fluidez y la sencillez de la comunicación, crear mayor interacción con otras personas, permite generar círculos sociales, transmitir información y opiniones. Ventajas: comunicación instantánea. Las redes sociales ofrecen la oportunidad de compartir momentos especiales y ponerse en contacto con amigos, conocidos o desconocidos de cualquier parte del mundo. También se puede compartir conocimientos e información. Lo mismo, se pueden crear grupos de trabajo en caso de formación académica. Desventajas: las desventajas, una sería en la privacidad, ya que a veces se puede obtener información de las personas a través de las redes sociales, las suplantaciones de identidad, la adicción a las redes sociales, porque se puede dejar a un lado las obligaciones o perder mucho tiempo en las redes sociales. Puede ser un problema grave, sobre todo en los jóvenes que viven pendientes de la imagen que reflejan en las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales utilizo con más frecuencia y para qué las utilizo? Yo las redes sociales que más utilizo son Facebook, Skype, YouTube y WhatsApp. Más que todo, las utilizo para interactuar con mis amigos, familiares, profesores, también para hacer publicaciones de información, crear grupos de estudio y de trabajo, publicar videos con contenido educativo, de tutoriales, para afianzar conocimientos. Eso sería más que todo, para que lo que los utilizo. Eso sería todo. Muchas gracias.